Quisiera invitarles inmediatamente, por favor, a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, perdón. Primera de Corintios 1, nosotros nos vamos a centrar en el versículo 31 en adelante, sin embargo, vamos a discutir también desde el 23, así que en esta primera lectura, por así decirlo, vamos a leerlo desde el 23 en adelante. Primera de Corintios 10, 23 al 11, 1. El título del mensaje de esta noche es Para su gloria. Yo creo que una de las verdades que puede transformar nuestras vidas de una manera indescriptible es entender esta verdad de que fuimos creados para su gloria. Así que de antemano, al comenzar el mensaje, les voy a dar un sinnúmero de spoilers que lo van a ver, lo vamos a tener al final, como el foco de lo que vamos a estar tratando, pero lo voy a enunciar desde el principio. Así que tengan ahí la palabra del Señor y quiero recordar una frase, escuché hace mucho tiempo, de Agustín de Hipona, o San Agustín de Hipona, como algunos les conocen. Nos hiciste para ti, hablando del Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Una frase muy interesante que él escribe en sus confesiones, famosos tratados de Agustín de Hipona. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Hasta que el alma del ser humano no encuentra a Cristo y aprende a vivir para la gloria de Cristo, no encuentra real sentido. Hay un libro también muy famoso, escrito aproximadamente en el 40, pero que fue reeditado en el 61, si mi memoria no me falla, que es de Viktor Frankl, cuyo título me hace mucho sentido para lo que queremos discutir en esta noche. Y el título de este libro es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Hay una realidad que es evidente en nuestra época, que fue evidente en el pasado y que siempre será marcada. El hombre está buscando en su vida el para qué está aquí. El sentido. Si nosotros fuimos creados simplemente para nacer, crecer y luego morir, con razón mucha gente encuentran que la vida no tiene ningún sentido. Si solamente es crecer, nacer, crecer, multiplicarse y morir, de verdad eso es un propósito que nos va a llenar para nosotros atravesar todas las cosas que vamos a atravesar en esta vida. Fuimos creados simplemente para eso. Entonces, las consultas en psicología, las consultas en psiquiatría nos muestran también esta verdad de que hay una necesidad profunda en el corazón del hombre de encontrarle sentido a esta vida. Y sin duda alguna, estoy seguro que si tú no has pasado por esos momentos que a veces llamamos esos momentos existenciales o de duda existencial, los pasarás. Ya sea que eres un adolescente, no has llegado a ese momento, va a llegar. Ya sea que estás en la etapa adulta, quizás no ha llegado, va a llegar. Y aún hay varios momentos de la vida en lo que esto puede pasar. Hay gente que después de haberse realizado en la vida, de haber alcanzado todas sus metas, llega al punto que se pregunta, ¿y para qué estoy aquí? Salomón mismo, después de haber obtenido todo lo que él quería, sabiduría, de haberse dado todos los gustos que quizás se imaginó, él se pregunta, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el fin del hombre? Y él llega a una conclusión que vamos a ver más adelante, al final de esta ponencia. Pero sin duda alguna, vuelvo y recalco, nuestros corazones, el ser humano a nivel general, está con una necesidad profunda. Y de acuerdo a lo que Agustín exponía, él decía que tú nos hiciste, alguien lo puso de la siguiente manera, nuestro corazón tiene forma de Dios. Y hasta que Dios no llega y ocupa y llena nuestro corazón no va a encontrar descanso. Así que teniendo estas verdades en mente, pensaba hace varias semanas ya en repasando y recordando estas verdades y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el fin? ¿Para qué está el hombre aquí en la tierra? Y hace ya
más de 400 años, en el siglo XVII, los teólogos de ese entonces, ingleses y escoceses, redactaron lo que se conoce como el Catecismo de Westminster. Tenemos el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster, y la Confesión de Fe de Westminster, de donde también viene o toma parte la Confesión de Londres y la Confesión de los Bautistas. Lógicamente tiene mucha influencia de estos. Entonces, cuando ellos buscaron resumir las verdades profundas y ponerlas de una manera que sea sencilla, que sea fácil, porque el Catecismo Menor era enseñado a niños, era enseñado a población adolescente pequeña, y debían buscar una manera de que fuera fácil de que lo entendieran. Y entonces ponen de manera resumida la verdad o la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Ahora, lamentablemente, nosotros a esta pregunta quizás algunos sabrían la respuesta, otros tendrían que pensarlo para reformularla, pero hace 3 siglos en la iglesia cristiana, en el círculo cristiano, nadie tenía que pensar esto, porque desde niño usted iba con esa verdad, era recalcada y una y otra y otra y otra vez. El fin último del hombre, o el fin principal, cualquiera de las dos maneras está bien, es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Si le preguntaran, o si nos preguntamos en esta noche, que es parte de lo que estamos haciendo, ¿para qué el hombre está en la tierra? ¿Cuál es el fin último? ¿Cómo yo puedo resumir el porqué y el para qué del hombre? Ellos resumen que el fin último del hombre, o principal del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y la segunda pregunta, vean lo importante que es, que la primera pregunta que se hacen en este resumen de lo que ellos entendían que eran las cosas esenciales que todo cristiano debía saber, la primera de todas es: ¿cuál es el fin del hombre? Y la segunda va en relación con ella y nos dice: ¿qué regla nos ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarnos en Él? Y la respuesta es clara: su palabra. Esa es la regla, la única regla que el Señor nos ha dado para que tú y yo podamos entender cómo podemos glorificarle a Él y cómo podemos gozar de Él. Así que cuando ellos toman versos para sustentar esta verdad, uno de los que sale a relucir es 1 Corintios 10:31. Y 1 Corintios 10:31 nos dice: haced todo, sea pues que coméis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Así que yo quiero invitarles a que conversemos en esta noche en torno a este pasaje, pero si queremos ser fiel a la palabra del Señor, una de las cosas que entendemos que es importante es entender el texto en su contexto. Así que lo que vamos a hacer es que, aunque venimos con esta idea preconcebida de que queremos aprender un poco más sobre esta verdad de glorificar a Dios y deleitarnos en Él por siempre, de vivir para su gloria, vamos a ver cómo el Señor, este pasaje que es parte de apoyo a esta verdad denunciada por estos grandes teólogos, ¿dónde está encajado este pasaje? ¿Qué le rodea? ¿Qué cosas aprendemos allí para, en torno a ello, entonces poder descubrir no solamente la aplicación de esta verdad, que la vamos a discutir más adelante, sino en este pasaje particular, qué Pablo tenía en mente, qué Pablo, guiado por el Señor, estaba enseñando a la iglesia de los Corintios? Y ese es parte del propósito de lo que queremos hablar en esta noche en Para su Gloria. Así que vamos allí, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Y vamos a leer, dice la palabra del Señor, la Biblia Reina Valera pone como título: haced todo para la gloria de Dios. Y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Y nos dice entonces, si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el versículo 11.1, que aunque en la división que se hizo de las escrituras, antiguamente lo incluían esto como parte del 11, todos los comentaristas, y aún en la misma forma en que fue colocado, concluyen de que esto pertenece y es la conclusión del capítulo anterior. Así que lo leemos juntos también. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de que tú nos das de estar delante de tu presencia. Venimos con temor y temblor porque no hay otra manera de poder estar delante de ti, sino reconociendo que tú eres grande, que tú eres asombroso, que tú eres perfecto y que nosotros somos imperfectos, pecadores, diminutos delante de ti y que necesitamos de tu auxilio, necesitamos de la llenura de tu poder, necesitamos que tu Espíritu Santo tome control de todas nuestras palabras y, Señor, que tú hagas la obra que tú te has propuesto hacer. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, este es el cuerpo del cual tú has dicho que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, como aquí estamos, allí tú estás. Y este es el cuerpo el cual tú has prometido edificar por medio de aquellos que te sirven, por medio de tu palabra, oh Santo Dios. Y eso rogamos en esta noche, que no haya uno que salga de aquí, oh Santo Dios, sin que tu palabra hable a su corazón, sin que tu palabra hable a mi corazón. Y te pedimos, oh Santo Dios, que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos convencer los corazones. Nosotros no podemos dar la claridad que amerita y que merece tu palabra, pero tú sí, por medio de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, nos encomendamos en tu poder y lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Sabiendo entonces la verdad que ya hemos dicho, queremos exponer con el título de Para su gloria. Y como todo buen bautista, buen cristiano, ¿cuántos puntos tiene este mensaje? 3 puntos. Estamos en la cosa. Entonces, nosotros vamos a ver 3 puntos en esta noche en torno a este pasaje que entiendo que nos muestran varios aspectos en los que nosotros muchas veces nos enfocamos en este versículo célebre, y está bien, y vemos, si pues como eso bebéis, haced todo para la gloria del Señor. Pero ¿en qué contexto Pablo estaba diciendo eso? Lógicamente, cuando la Biblia usa la palabra todo, quiere decir todo. Así que no tenemos duda de que eso aplica a toda la vida, pero hay cosas muy interesantes y de mucho provecho que podemos ver en todo este pasaje como un conjunto. Pero nosotros estamos en el libro de Corintios y una de las cosas que siempre trato de hacer al estudiar un libro o un pasaje es ver no solamente el contexto del libro, del pasaje per se, lo que está antes, lo que está después, sino el contexto mayor, que es el contexto del libro. El libro de Corintios es escrito a la iglesia en Corintios, que era una ciudad portuaria, en la que había muchos templos. Era una ciudad donde había mucho movimiento, muchos templos, tanto griegos como romanos. Y allí había, como podemos ver en el libro de Corintios, muchas prácticas con las que los hermanos, con las que las personas que se convertían, que entraban a la iglesia de Corinto, llegaban. Pablo estuvo allí aproximadamente 1 año y medio predicando el evangelio, y la epístola de la primera carta a los Corintios, al parecer surge, Pablo se va y llegan a Pablo los dichos de que mira, los Corintios no están andando bien. Si ustedes piensan y revisamos las demás cartas de la Biblia, las demás epístolas, yo creo que en una de las que más, en buen dominicano, boches hay, es en Corintios, porque Corinto no andaba bien. Corintio no es esa iglesia en la que hay un montón de cosas que alabar, si bien lo había.
pero tenía muchas cosas que corregir. Y los versículos, los capítulos del 1 al 4 comienzan a hablar de las divisiones. Y uno de los problemas que ellos tenían era que estaban formando partidos. Uno era de Apolos, otro era de Pedro, otro era de Pablo. Y Pablo dice, eso no tiene sentido, nosotros somos de Cristo. Ninguno de nosotros es nada. Apolos simplemente somos sembradores y segamos, y Cristo es el que da el crecimiento. Después entonces vemos los capítulos que le siguen, 6 al 8, donde se presenta el problema de problemas sexuales. Hay un individuo que está durmiendo con su madrastra, hay otros que están yendo a los templos de los corintios y están participando en las prácticas religiosas idólatras que incluían la prostitución. Y luego entonces en los capítulos de donde estamos tratando, llega a un punto que es el aspecto de la idolatría y el aspecto de la comida, en torno a ese ambiente en la que ellos tenían en Corintios un mercado en el que se vendía carne, pero muchas de esas carnes pudieron haber sido puestas en adoración a los ídolos, y después que la ofrecían, pues la llevaban y la vendían en el mercado para que no se desperdiciara. Gente que sabía no desperdiciar nada. Entonces, ellos tenían esto y habían ciertos problemas, y Pablo llega a este punto y le dice, todo me es lícito. Y esa frase se presenta varias veces en la epístola a los Corintios, lo cual nos da a entender, y claramente los versos anteriores también nos enfocan en torno a eso, de que Pablo había ya hablado y había enseñado de la libertad que había en Cristo Jesús. Y como vemos en otras epístolas también, cómo el comer tal o cual cosa no afectaba en nada a tu vida espiritual, porque eso es comida creada por el Señor. Y entonces Pablo comienza aquí diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y va a dar varias cosas. Voy a explicar un momento a qué específicamente está tratando aquí. Y entonces en ese contexto donde llega el versículo 31, que sirve como una conclusión a esas cosas que Pablo estaba diciendo previamente. Así que, ¿qué vemos aquí? Los comentaristas y por ejemplo, los que ponen los títulos en la escritura, le pusieron a este pasaje completo, hacer todo para la gloria de Dios. Recuerden que esto no es inspirado, esto es simplemente que mientras se evalúa en su momento las escrituras, vemos el contexto de un pasaje, vemos lo que dice el pasaje, entonces se colocaba lo que entendían la comunidad de teólogos, que era el tema central de ese pasaje. Por lo tanto, el tema central de ese pasaje, desde donde comenzamos a leer hasta el final, para la mayoría de los escritores es la gloria de Dios. Y entonces nos preguntamos, pero ¿y todo lo demás que está ahí? Es un solo versículo que nos dice hacer todo para la gloria del Señor. ¿Cómo es que eso se convierte en lo central del pasaje? Pues yo quiero mostrarle en esta noche cómo tres maneras en las que este pasaje nos muestra lo que es una vida vivida para su gloria. Y esto es lo que nos muestra este pasaje. En primer lugar, yo quiero que veamos cómo este pasaje y el hacer las cosas o el vivir para la gloria de Dios es un principio rector para las decisiones de nuestras vidas en aquellas áreas que son grises. Vuelvo y repito, es un principio rector o guía para la toma de decisiones en áreas de nuestras vidas que son grises. ¿A qué llamamos áreas grises? Áreas grises son aquellas áreas en las que nosotros no tenemos un pasaje de la Escritura, no tenemos un texto de la Escritura en la que yo pueda decir firmemente, mira, la Biblia dice que eso no es correcto, sino que hay libertad. En la libertad del cristiano puede ser que en determinado contexto eso esté bien y quizás en otro determinado contexto no sea lo mejor. Y este pasaje entonces comienza resaltando esa verdad. Pablo, teniendo el contexto de estos hermanos que decían, mira, ya vimos en versículos anteriores, él habla sobre la idolatría y lo que se ofrecía a los ídolos,
y le dice, mira, eso nada es. Pero, ok, perfecto, los cristianos, entonces él decía, los cristianos decían, todo me es lícito. Y es una verdad, Pablo decía, todo me es lícito. Pero ¿qué implica ese todo me es lícito? Pablo estaba hablando de que él podía hacer y deshacer de todo, que era lo que los corintios habían llegado a pensar. Como yo estoy en Cristo, como tengo la gracia de la que Pablo me predicó, entonces todo me es lícito. Por lo tanto, el yo hacer y deshacer, si tengo la gracia salvadora del Señor, ya Él me salvó, pues yo puedo hacer lo que sea, porque al final de cuentas eso no va a afectar en mi vida. Y Pablo les dice, eso lógicamente a cosas que están claramente prohibidas en las Escrituras, Pablo le dice un rotundo no, imposible. Pero hay otras cosas en las que hay como que, bueno, se puede, no se puede. Y Pablo dice, ten esta verdad pendiente, todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo te es lícito, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo, ¿qué? Edifica. Entonces Pablo aquí nos enseña que una de las formas de tú y yo poder valorar en esos momentos en los que estamos en una situación en la que las cosas no son tan claras, es que aunque te sea lícito, aunque no sea malo, aunque no sea pecaminoso, nosotros tenemos que siempre preguntarnos e irnos un poquito más allá. Y la pregunta es, Pablo lo pone, me edifica, me aprovecha, pero entendemos, por lo que dice el texto también, que si aplicamos la pregunta general, esas son formas prácticas de cómo interpretar la pregunta general. ¿Y cuál es la pregunta general? La pregunta es, ¿glorifica eso a Dios? Porque Pablo nos dice como una unión entre lo que ha dicho previamente, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, este pasaje en la que está rodeado de esto que estamos leyendo, nos puede dar luz y es la pregunta inicial que deberíamos hacernos ante cualquier situación en la que tú y yo quizás no estemos tan claros, porque no sea una situación de blanco y negro, sino de esas situaciones grises. Cuando estemos frente a una situación de esas grises, la pregunta que debemos hacernos es, ¿glorifica esto a Dios? ¿Y cómo yo puedo ver en forma práctica si eso glorifica a Dios? Seguimos preguntándonos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, la otra pregunta que nos haríamos es, ¿eso me edifica? Eso me edifica. Y voy a leer el versículo 25, miren lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hago una parada ahí. Pablo le dice aquí, mira, cuando tú vayas al mercado, no te pongas a instigar. Recuerden el contexto. Muchas de las carnes que vendían en el mercado eran presentadas a los ídolos. Pero tú no sabías si eran o no presentadas a los ídolos si tú no preguntabas. Y Pablo le dice, dado que la carne es creada por el Señor y se la pueden presentar a quien sea, sigue siendo creada por el Señor, no te pongas a preguntar por motivos de conciencia, para que tú no tengas eso en tu mente, compra y come. Como le dijo el Señor a Pedro, mata y come. ¿Y cuál es el versículo que Pablo les dice? Le dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él está diciendo, todo eso es del Señor. Pero no se queda ahí, sino que miren con lo que él lo contrasta. En ese contexto él te dice, dale para allá, en buen dominicano. Confianza, no hay problema. Confianza, no hay problema. Pero miren que sigue diciendo, si algún incrédulo os invita, y ustedes quieren ir, de todo lo que se os ponga en la mesa, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, Pablo les dice, tienen vista verde, pueden hacerlo. Pero entonces llega y pone otro escenario y dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, vamos a preguntarle a Pablo, entonces, ¿vamos a comer o no vamos a comer? Vamos a ponernos claro porque primero me dice que coma
y después me dice que no coma. ¿Qué cambió? Y siguen afirmando la misma verdad. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué cambió? Cambió que allí hay alguien que pudiera no ser edificado por yo comer. Entonces, en esa área en la que eso no es malo, pero yo tengo el principio de que yo hago todo para la gloria del Señor, aunque eso no es malo, aunque eso no es pecado, el principio que tengo claro en mi mente, según lo que Pablo nos presenta, nos debe llevar a decir, eso me es lícito, pero quizás esto no sea de provecho para mi hermano, para mi hermana. Por lo tanto, no sea de provecho tampoco para el testimonio mismo que yo doy. No sea de provecho para mi propia vida espiritual. No porque esto me cambie nada, sino porque yo puedo estar causando mal para un hermano mío. Uno por quien Cristo murió, uno por quien Cristo pagó. Y lógicamente nosotros sabemos que tenemos libertad en Cristo, y esa es una verdad que es evidente en todas las escrituras, sobre todo en las epístolas de Pablo. Pero Pablo dice y nos muestra allí que esa vida para la gloria del Señor implica que tú y yo vamos en determinados momentos a considerar, a valorar, limitar nuestras libertades para el beneficio de otro, para el crecimiento mío y el crecimiento de otro. Porque lo que debemos procurar siempre, que es la edificación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que todo lo que contribuya al crecimiento espiritual conviene, es beneficioso, es de ayuda, es provechoso, es útil, es capaz de edificar. Por lo tanto, el tener en claro que vivimos para su gloria es ese principio rector que nos va a llevar en esos momentos en los que tú dices, mira, yo no sé si esto está bien o si está mal, no tengo algo claro en las escrituras, pero nos debemos preguntar en lo personal. Y una vez más resaltamos, esas áreas grises son áreas en cosas que no son pecaminosas per se. Porque en lo pecaminoso per se sabemos que lo que honra al Señor es decir que no. Pero en aquellas cosas que pudieran no serlo, o que no lo son per se, pero que pudieran no ser de bendición, no ser de provecho, no ser de edificación, pues yo lo debo valorar. Déjeme tratar de poner algunos ejemplos en lo práctico personal. Vamos a comenzar con los jóvenes. ¿Está mal jugar videojuegos? La respuesta es, eso no es pecado. Yo no tengo manera de mostrar en la Biblia que eso sea pecado. Por lo tanto, eso no es pecado. Ahora, ¿está bien que yo dedique 8 horas de mi día a jugar videojuegos? Pues evidentemente no. Vamos a subir un poquito en problemas que enfrentan otras edades. Nos pasó con un joven amigo que me dice, mira, yo no estoy convencido que la Escritura me enseñe nada, absolutamente nada en contra de los tatuajes y en contra de los aretes. Yo me quiero poner un tatuaje y me quiero poner un arete. Y yo, bueno, está bien, si tú dices que la Biblia no te enseña nada en contra de eso, no hay problema. Vamos a imaginarnos que este es un área gris. Sí, ok, perfecto. Nos imaginamos que ese es un área gris. Entonces, en esa área gris, cuando yo no sé o no tengo claro lo que la Biblia me dice en torno a eso, si fuese un área gris, entonces el principio que rige es, debo buscar aquello que edifica, debo procurar la gloria de Dios. Entonces, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro país, será de bendición que uno de nuestros jóvenes ande con un tatuaje, se ponga un arete, eso le va a edificar. ¿No creen que eso va a despertar a mi hermano, a mi hermana, en decir, pero vean que este muchacho como que... Le comentaba yo a ese joven y le decía, la pregunta que nos debemos hacer no es simplemente yo quiero, me agrada, sino, está bien, tú dices que no es nada, no hay problema, edifica eso mi hermano. El que me va a ver le va a apuntar eso a Dios. Entonces la respuesta es no. Por lo tanto, el principio rector sigue guiando
nuestras vidas, si la meta es hacer todo para la gloria del Señor, pues en esas áreas en las que yo no tengo tanta claridad, me es muy útil recordar que lo que yo debo procurar es la gloria de Dios. Y si en eso yo tengo dudas, en casa nosotros hacemos hasta con el vestir, con cosas sencillas. Si dudo, no lo hago. No me recuerdo si fue en una película, en algo nosotros vimos eso, y se nos quedó para siempre. Si en mi corazón yo tengo duda de hacer algo y yo no logro quitarme esa duda, estoy hablando en cosas que no son malas, no son pecaminosas, pero por alguna razón yo percibo que eso no puede bendecir a otro, puede ser de estorbo o no va a ayudar. Si tengo duda y no la logro quitar y no me logro convencer a mí mismo por cuestiones de conciencia, y en este caso la mía, yo no estoy convencido, no lo hago. Tan sencillo como eso. Porque si hay duda en mi corazón es porque hay algo que me está diciendo, mira, puede ser que esto no sea lo mejor para la gloria del Señor. Entonces, no lo hago. Tan sencillo como eso. Así que nosotros tenemos en casa esa regla. Si dudo, no lo hago. Así de simple. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos procurar la gloria del Señor. Y eso se va a ver en cuestiones en el trabajo, donde hay cosas que no son claramente pecaminosas, que no son claramente ilegales, pero que tú sabes que son trucos, que son cosas que tú puedes jugar bajo la manga y aunque formalmente no sea ilegal, tú sabes que no es lo mejor. Una vez más, el principio sigue estando allí. Así que, aunque todo me es lícito, yo debo buscar lo que sea conveniente y lo que sea de provecho. Y por tanto, vivir para su gloria o hacer todo para su gloria me da luz en torno a eso. Pero veamos algunas otras cosas más que están en este pasaje. Y si usted sigue conmigo, vamos a repasar otra vez. Y antes de pasar, permítanme, le decía ayer a Fernando que las razones de hacer las notas es porque uno se va en confianza y se olvida de las cosas que, algunos aspectos sumamente importantes que a veces hay que traer a colación. Y permítanme, antes de pasar al segundo punto, recordar lo que dice la Biblia en Corintios 14, 26. Cuando Pablo habla del hablar en lenguas, de la profecía, de todo lo que se hace en la iglesia, usa otra vez la palabra todo y nos dice, hágase todo para edificación. Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. Efesios 4, 29 nos dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal y que será necesario para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que vemos cómo en las Escrituras el Señor en muchos pasajes nos muestra que parte de la procura que tú y yo tenemos que tener en la vida, en una vida que vive para la gloria del Señor, es la edificación. La edificación de otros, la edificación de tu propia vida. En segundo lugar, vivir para la gloria del Señor es un principio rector o guía para nuestras relaciones interpersonales. Volvemos otra vez al pasaje y nos dice, vimos que nos quedamos en el versículo 28, que está el hombre en la casa del incrédulo y va a comer y alguien le dice, mira, eso fue sacrificado a los ídolos, y le dice, mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y miren lo que dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Pablo está levantando las preguntas probables que le harían. Y le dice, pero ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Dices tú, cuando estoy ahí, si yo tengo libertad, dice que eso no es nada, ¿por qué yo me he de limitar? ¿Por qué yo he de limitar mi libertad por causa del otro? ¿Por qué se ha de juzgar mi conciencia? Y dice más adelante, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Y entonces vemos que Pablo hace estas preguntas y la respuesta es el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Y cómo conectamos esto con el resto? Bueno, Pablo está diciendo aquí que tu libertad en Cristo, la cual es verdad, la cual la tenemos, tú debes voluntariamente limitarla en ocasiones
porque tú debes sobreponer el bien del otro por el bien tuyo. El versículo 24, luego que nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo es provechoso, nos dice el verso 25, ninguno busque ¿el qué? Su propio bien, sino el del otro. ¿Y cómo yo sé que Pablo tiene en mente esto cuando me dice, si pues coméis o bebéis, haced todo para la gloria del Señor? Porque inmediatamente él termina de decir este verso 31, él dice, en ese contexto, no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, el versículo que estamos leyendo, así como tiene relación con la edificación, tiene una relación importante con el trato con mi hermano. Porque nos recuerda, Pablo dice, haz todo para la gloria del Señor. Y los versículos no están seguidos uno del otro porque sí, aleatoriamente, sino porque tiene un sentido en lo que está diciendo. Él dice, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Cómo yo hago todo en este contexto, Pablo? Le preguntamos, para la gloria del Señor. No siendo de tropiezo a los otros, sino procurando el bienestar del otro por encima del bienestar propio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que el contexto nos está diciendo. Si yo voy a hacer todo para la gloria del Señor, en este caso particular implica que yo debo procurar el beneficio del otro por encima de mi propio beneficio. Y eso es algo que Pablo nos muestra en casi todas las epístolas de Pablo. Si usted va a Filipenses 2, vaya conmigo allá por favor, Filipenses 2, 3 al 4. Cuando nos va a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo, y que sigamos el modelo de Cristo, nos dice, nada hagáis por vanagloria, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice en este otro pasaje, nada hagas por vanagloria o por contienda, sino procurando el bien de los otros, estimando a los demás por encima de ti mismo. Por lo tanto, si volvemos otra vez al pasaje que leímos, tenemos clara certeza de que una de las formas en la que tú y yo glorificamos a Dios es sin duda alguna procurando el bien de todos en nuestro derredor, por sobre todo nuestros hermanos en Cristo. Porque Pablo dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, Pablo dice que tú debes procurar el bien no solamente de tu hermano, sino también de aquellos que no son tu hermano. Y lo vemos con lo que dice después, porque el fin de todo lo que Pablo está haciendo, que él dice, yo procuro serles agradable en todo, es que muchos sean salvos. Y Pablo, una vez más, Pablo no está diciendo de que tú y yo caigamos en los mismos pecados, aprobemos los pecados de otros, compartamos en los pecados de otros, para nada. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Recuerden que aquí vemos situaciones, en lo que Pablo nos está hablando, son situaciones en las que las cosas no están tan claras, y Pablo dice, en cualquiera de esos contextos, tú debes procurar poner por encima a tu hermano que tu propio beneficio. Si hay algo que yo puedo hacer y me beneficia a mí, pero en eso yo afecto a otro, o yo me beneficio a mí, pero puedo hacerlo de otra manera que beneficie aún más a mi hermano, yo debo procurar el bien de mi hermano. Y esto es una realidad, el hecho de que nosotros debemos procurar el bien de nuestros hermanos como una forma de glorificar a Dios. Nosotros glorificamos a Dios de muchas maneras, y ese es el último punto, que ya estamos casi llegando allá, no se preocupen, estamos casi ahí. Pero cuando Pablo nos dice que glorifiquemos a Dios de esta manera, nosotros podemos tener en la mente cuando el Señor nos decía en Juan 17 que Él oraba para que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno, para que los demás vean que ellos son de mí, porque ellos son ¿qué? Uno. Una de las cosas que muestra al mundo que tú y yo somos hermanos, que hay una relación que nos une de una manera particular, es la unidad. Y la unidad por default conlleva a sacrificar tus propios gustos muchas veces, a sacrificar tus
propios anhelos en virtud del beneficio del otro. ¿Cómo Pablo mostró esto en su propia vida? Pablo tenía el derecho de, como apóstol, vivir de lo que le traían los hermanos como ofrenda. Y Pablo dijo, mira, yo no quiero ser de tropiezo a nadie en torno a eso. Pablo dice, yo no quiero que nadie diga que yo estoy haciendo esto, estamos parafraseando, pero es parte de lo que él nos deja ver, para un beneficio económico. Yo no quiero que la gente vea y esto le sea de tropiezo a otro. Así que él dice, en cuanto me fue posible a mí, yo trabajé con mis manos para no serle carga a ninguno de ustedes. ¿Pablo tenía el derecho de serles cargas a ellos? Sí. Era el apóstol y el Señor había mandado de que donde ellos fueran a predicar les fuera provisto lo necesario. Pero Pablo prescindió de su derecho. ¿Para qué? Para hacerles aún de mayor edificación, para que ellos vieran, mira, este no está aquí y no se está aprovechando, no, él está trabajando junto con nosotros. Y Pablo entonces nos dio él mismo el ejemplo. Y yo creo que hay una manera de aplicar esto a nuestras propias vidas, con nuestros hermanos, con nuestro servicio. Una de las cosas en las que yo he encontrado muy útil estos pasajes es en el servicio. Yo siempre digo, si usted no lo cree así, le respeto, bregar con gente es una cosa difícil. ¿Usted no lo cree? Comienza a bregar con gente. ¿Usted no lo cree? Comienza a trabajar con otro. Y le voy a hacer un cuento, como dicen por ahí. Es difícil. Pero si tú y yo, hermanos, tenemos la mentalidad de que yo debo procurar el bien del otro, el bien de mi hermano al servir, las cosas serían mejor. Si siempre digo, y a veces lo hemos escrito y lo demás, nosotros tenemos claro de que debemos hacer todo para la gloria del Señor. Pero a veces nosotros nos perdemos en el camino de conectar esa verdad con la práctica. Sí, enunciamos, todo es para la gloria del Señor y todo lo que yo hago es para la gloria del Señor. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo se ve eso en mi día a día? ¿Cómo yo vivo para la gloria del Señor en mi día a día? Aquí ya vimos dos maneras. Procurando en esas áreas grises lo que edifica, lo que honra al Señor, procurando el beneficio de mi hermano por encima aún de mi propio bien. Y finalmente, nos centraremos entonces en esta verdad rápidamente. Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis, y ya vimos el contexto en el que eso se aplica, y él nos dice, y hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es hacer las cosas para la gloria del Señor? Si nosotros pudiéramos enunciar esta verdad, a veces es difícil, pero permítanme leerles este comentario. La palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o de exaltación, de fulgor, belleza, renombre. La gloria de Dios tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es inherente a Dios mismo o intrínseca. Dios es el único ser en todo lo que existe que se puede decir que posee gloria inherente. Nadie se la puede dar, ya que le pertenece por completo en virtud de quien es Él. Si nadie le alabara jamás, Él seguiría siendo el mismo. Él todavía sería el Dios glorioso que es, porque Él era completamente glorioso antes de que creara otros seres para que le adoraran. Esa es la gloria intrínseca de Dios. Pero hay un segundo aspecto de la gloria de Dios, que es la gloria atribuida. El salmista nos dice, tributad a Dios la gloria que es de Él, tributad a Dios la gloria debida. Por lo tanto, hay una gloria que tú y yo le damos a Dios. ¿Y cuál es esa gloria? Es la gloria, es el reconocer. Nosotros no añadimos nada a Dios con esto, sino que al vivir y al hacer las cosas para la gloria de Dios, es que simplemente con todo lo que hacemos, tú y yo exaltamos la grandeza de Dios, exaltamos quién es Dios, exaltamos los atributos de Dios, tanto en la adoración corporativa, en la adoración o el canto personal, pero ojalá que se nos quite de la mente que la palabra adoración es simplemente eso. Que podamos romper esa caja y saber que la adoración es un estilo de vida. La adoración es simplemente vivir para la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Por lo tanto, tú adoras a Dios cuando vienes y cantas aquí, pero deberías adorar a Dios cuando estés mañana en el trabajo. Y no porque cantes allí, no porque
hables o adores allí, en cuanto a palabras me refiero, sino porque tu vida muestre a otros a Cristo. Tu vida haga que otros se pregunte, ¿quién es Él? ¿Por qué Él es así? Mira qué bien Él muestra, o mira qué actitud Él tiene frente a esta situación, frente a aquella situación. Y cuando la gente se pregunte, ¿qué tiene ese individuo? La respuesta sea clara, tiene a Cristo. Eso es parte de lo que es vivir para la gloria del Señor, vivir en todo. Y una vez más, Pablo nos dice todo. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, incluyéndote, a ti y a mí. En Colosenses nos dice, haced todo para la gloria del Señor. De tal manera que nosotros tenemos en las Escrituras esta verdad amplia y por tanto podemos concluir, como nos dice Isaías 43:7, dice el Señor de manera profética, llamad a mis hijos del norte y del sur, llamadlos, aquellos que he creado, y oigan lo que dice, para mi gloria los he creado. Para mi gloria los he creado. La razón de la creación misma es la gloria del Señor. Si hay algo que el Señor procura de ti y de mí, es que le demos gloria. Porque Él es el único que la merece. Él es el único y Él nos creó para ese fin. Él nos creó para estar en comunión con Él. Pero una vez más, si podemos volver al principio de manera conclusoria, si tú y yo podemos resumir cuál es el mayor mandato de las Escrituras, tú y yo diríamos, bueno, el Señor lo dijo. ¿Cuál es el mayor mandato? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente lo que acabamos de ver. Simplemente que aquí lo estamos viendo con el término la gloria de Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es tu valorar a Dios como tu mayor tesoro, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y vivir en consonancia con eso. Si tú valoras a Dios como aquel que es digno, aquel que merece la gloria, aquel que es digno de todo mi amor, de todas las fuerzas, de todo lo que yo tengo, entonces tú vas a vivir para la gloria del Señor. Porque tú has puesto a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida. Por lo tanto, si tú y yo resumiéramos el mensaje de las Escrituras, no lo digo yo, lo dijo el Señor, Él lo resumió en esos dos mandamientos, y aquí tú ves un esbozo una vez más en lo que leímos. ¿Qué vimos? Que debemos vivir para la gloria del Señor. ¿Y cómo se ve eso? En que mis decisiones estén permeadas, aún en aquellas cosas que no están tan claras, por la motivación correcta de eso glorifica o no a Dios, eso edifica. Y en segundo lugar, que lo que yo haga esté procurando bendecir a los demás. Por lo tanto, se cumple ahí el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que en este pasaje tú y yo podemos entender el sentido de la vida. Si te preguntabas para qué estás aquí, tú y yo estamos aquí para dar la gloria de vida al nombre del Señor. Pero que no se quede en nuestros corazones que la gloria de vida a Dios es simplemente venir el domingo y cantarle, alabado sea el Señor, más grande de lo que imagino, todo lo que cantamos y gloria al Señor que lo podemos hacer, no se puede quedar ahí. Porque si no, no le estamos dando al Señor la gloria real que Él merece. El Señor nos pide nuestra vida, nada más y nada menos. Completa, nada más y nada menos. Si tú y yo le damos menos a Dios, no estamos dando lo que Él pide, porque Él nos creó para que vivamos entera y completamente para su gloria. Cualquier otro propósito de la vida cristiana va a estar por debajo de ese. Me explico. Tú y yo como cristianos debemos evangelizar, del todo de acuerdo. Tú y yo como cristianos debemos servir, del todo de acuerdo. Tú y yo como cristianos debemos hacer muchísimas cosas. Estamos de acuerdo. ¿Para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. Para que en eso que hagamos el Señor sea enaltecido. Para que en eso que hagamos el nombre del Señor sea glorificado por otros que nos ven. Dice en Mateo, para que así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres, a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos debe procurar la gloria de Dios. Así que al terminar en esta noche, nos debemos preguntar, ¿yo estoy viviendo para la gloria del Señor?
El Señor dio su vida en la cruz del Calvario exactamente para traer a pecadores como tú y como yo, acercarlo a Él y que pudieran vivir con el propósito por el cual fuimos creados, vivir para la gloria del Señor. Lo que hace la salvación es redimirnos, es crear una nueva criatura, como nos dice Corintios 5:17, crearnos como una nueva criatura, pero ¿para qué? Para poder hacer aquello para lo cual fuimos creados, que fue darle gloria a Dios. Si tú y yo en esta noche decimos, mira, en mi corazón yo sé, Señor, y yo lo puedo decir, hay cosas en las que yo evalúo mi vida y yo digo, no, en eso yo no estoy procurando tu gloria. En eso yo estoy dejando que mi propio bien, mi propio beneficio, mi propia creencia, mi egoísmo, etcétera, prime y no me estoy sometiendo a tu voluntad porque no estoy procurando en ello tu gloria. Tú y yo podemos evaluar nuestros corazones y podemos decir, eso es una verdad en mi vida. Estoy seguro que sí. Que tú y yo podemos al mirar nuestras vidas decir, ahí yo no estoy procurando tanto la gloria del Señor. Y si tú no conoces a Cristo, pues es tan sencillo como esto. Fue necesaria la muerte de Cristo para que los cristianos que están aquí pudieran tener la oportunidad de glorificar a Dios, de vivir para Dios. De tal manera que si tú no conoces a Cristo, tú no tienes chance de vivir una vida voluntariamente glorificando a Dios. Todo el mundo va a glorificar a Dios de una manera u otra en el final. Todos. Porque en el castigo de aquellos que no reconocieron al Señor, Dios es glorificado porque se ve su justicia. Dios es glorificado. Y en aquellos que Él redimió, Dios es glorificado porque se ve su misericordia, porque se ve su bondad. Dios es glorificado independientemente de ti o de mí. Pero qué bendición es que voluntariamente tú y yo podamos ser de aquellos que dicen las Escrituras que llegará el día en que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando llegue ese día, que tú y yo estemos allí y lo hagamos voluntariamente, qué bendición será. Que tú no lo tengas que hacer de rodillas, pero con el pase VIP a la perdición. Y la perdición que es exactamente estar separado de Dios y no poder tener una vida vivida para la gloria del Señor. Exactamente eso. Pero qué bueno es saber que en Cristo tenemos la oportunidad de vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Y quisiera terminar con algo que leíamos esta semana en el grupo de matrimonios y nos llamó muchísimo la atención. Porque si algo tú y yo debemos recordar es que no es que le digamos al Señor hoy, yo voy a vivir para tu gloria y sea una decisión de hoy y mañana me olvidé de eso. Esto es algo del día a día. Eso es algo que debe practicarse día tras día tras día. Y miren lo que dice esta canción que mostraban en el libro que estamos estudiando. Dice, día a día, amado Señor, por 3 cosas te ruego. Verte claramente, amarte intensamente, seguirte fielmente día a día. Día a día, Señor, por esas 3 cosas te ruego. Que tú y yo hagamos de nuestra oración día a día, Señor, te ruego, que yo pueda vivir la vida que da gloria al Señor. Y eso implica que yo lo pueda ver. Para tú poder glorificar a Dios, tú tienes que conocerle, hay que verlo claramente, amarlo intensamente. Y sin duda alguna no se queda ahí, sino que hay que accionar y por tanto seguirle fielmente. Esto no es una tarea de hoy, esto no es una decisión de un día y me olvidé de eso. Si tú y yo vamos a vivir para la gloria del Señor, si tú y yo vamos a poder practicar esto que hemos hablado esta noche, debe ser una oración constante en nuestras vidas. Señor, que yo pueda vivir hoy, día a día, este día de hoy, para tu gloria. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder exponernos a ella y poder ver en este hermoso pasaje las verdades que tú nos enseñas. Señor, tú nos llamas que en aquellas cosas que no nos están tan claras, procuremos y las permeemos por la verdad de que todo lo que hagamos debe ser para tu gloria y tu honra. Y si algo no te glorifica, si en algo yo tengo duda, si en algo yo pienso que puedo ser de estorbo a otro, no lo debo hacer.
Y Señor, tú nos llamas también a vivir una vida entregada al servicio de otro, a procurar el bien de los otros por encima del nuestro, como una forma de glorificarte a ti. Pero Señor, tú no nos dejas dudas, tú no nos dejas espacios vacíos y nos dice que todo, absolutamente todo debe ser hecho para tu gloria y que ese es el fin por el cual fuimos creados. Así que Señor, a la pregunta de cuál es el fin último del hombre, respondemos: glorificar a Dios y deleitarnos en Él por siempre. Señor, y nuestra oración es que tú nos enseñes a glorificarte hoy y cada día de nuestras vidas. Que oremos, Señor. Si algo yo te pido que salgamos de aquí esta noche es con la decisión, no de una decisión de un día, sino la decisión de orar, de procurar día tras día glorificarte a ti, Señor, en todo cuanto hagamos. Que ese sea el filtro de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos, procurar tu gloria. Señor, y te pido que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que tu luz gloriosa le muestre en esta noche que tú moriste en la cruz del Calvario para que podamos tener acceso, entrada al trono de gracia y podamos tener salvación y redención para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir para tu gloria. Lo pedimos esto en los méritos de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente.